Bueno, amados hermanos, es una alegría poder compartir este domingo con ustedes. No estuve el domingo anterior, así que me alegra verlos. Quisiera si me pueden acompañar a Primera de Samuel. Hay un error en el título del mensaje porque no era hasta el versículo 23, es hasta el versículo 13. Un error mío por las dudas, digo. Vamos a leer Primera de Samuel 10, del 1 al 13. Voy a leer el versículo 27 del capítulo anterior como para que se pueda entender qué es lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 10. Dice, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, las cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció que luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Vamos a leer solamente hasta ahí. Solamente hasta ahí. Entonces, vamos a la pregunta del texto. Rápidamente, entonces, el contexto. Saúl sale a buscar las asnas de su padre. En ese camino le ocurren una serie de situaciones que lo terminan llevando con el profeta de Dios, que además era el juez del pueblo. Y es ungido como rey por el sacerdote, por el profeta y juez de Israel, y luego esa unción privada es validada por 3 señales que le van a ocurrir luego. Ahora vamos a la pregunta de este texto, a la pregunta del texto que creo que es lo que enseña. La pregunta es, ¿santo y profano al mismo tiempo? ¿Se puede ser santo y
profano al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es que no. ¿Y por qué hago esta pregunta? Bueno, porque vemos señales típicas o clásicas de una persona que es regenerada, sin embargo esta persona luego veremos que no ha sido regenerada. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios puede mandar su espíritu sobre una persona y luego esa persona continuar tan dura o más dura de lo que estaba antes en su propio pecado? La respuesta es que no, de ninguna manera se puede ser verdaderamente santo y profano al mismo tiempo. Aunque en realidad, como les vengo diciendo anteriormente, yo pienso que Saúl ni siquiera es un profano, porque para ser un profano alguien tiene que tener cierto conocimiento de aquellas cosas que son santas, ¿sí? Es decir, digamos que para profanar algo, para ser una persona profana, previamente tenés que tener contacto con cosas santas y luego ensuciarlas, mancharlas, malograrlas, ¿está? Ahora, cuando una persona es un completo ignorante, un absoluto ignorante de las cosas de Dios, en realidad ni siquiera hace las cosas a sabiendas, es un completo ignorante, es como un burro, como un animal irracional que no tiene idea de lo que tiene en sus manos y por eso actúa, ¿sí? Mientras que salió Saúl a buscar las ganas de su padre, de pronto fue ungido como rey y luego fue coronado al poco tiempo. Yo pienso que este intervalo de tiempo tan corto y la serie de cosas sobrenaturales que Saúl van a vivir, en realidad es algo muy negativo. Es algo muy negativo. ¿Por qué? Porque te muestra que se cumple en él lo que dice Mateo 13, del 5 al 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Vemos un contraste muy grande entre David y Saúl en este aspecto. Saúl sale a buscar las asnas del padre, que presten atención cuando lean primero a Saúl, van a ver que Saúl está siempre tan preocupado por los animales, es como que los animales siempre están en el centro de su vida. Sale a buscarlas, es decir, veremos que constantemente esa es la preocupación, ¿no? Es un tipo tan terrenal que tiene cosas celestiales delante, tiene una tarea espiritual muy grande, pero su mente no es el pueblo de Dios, su mente está en las asnas de su padre. Su mente está en las cosas terrenales y pasajeras de este mundo. Y eso es lo que constantemente lo va a llevar al pecado. No se puede decir de David lo mismo, porque David vemos que la promesa, entre que se le hace la promesa y luego es coronado, pasan más de 20 años. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque durante estos 20 años Dios trató con el corazón de David. ¿Se entiende? Vemos que es un trato que no tuvo Saúl, digamos. Saúl es una persona efímera, una persona que las cosas en Dios se le fueron dando tan rápida que en esa velocidad su corazón realmente no cambió verdaderamente, ¿sí? En cambio, en David vemos un trato lento, prolongado, paciente de Dios, que no es tan sobrenatural como el que fue con Saúl. Vemos de David que se puede decir, por ejemplo, del padre, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. David tiene raíces muy profundas y muy fuertes. Todo lo contrario de Saúl, que es una persona efímera, es un brotecito verde que sale entre las piedras. Es lo que Dios le promete a Samuel. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso no puede ser dicho a una plantita recién salida de las rocas, ¿no? Esto se tiene que decir a un tronco firme, ¿no? A un árbol bien plantado en el huerto del Señor. Imagínense una raíz que pudiera salir de Saúl, es imposible que se pueda sostener. ¿Qué podemos ver o qué podemos concluir? Y esto es lo que quisiera, si yo tuviera un solo clavo, si tuviera una sola bala, una sola enseñanza fundamental que reiterarles, es que tengan sumo cuidado, amados, con su propio corazón. Cuando escuchás este tipo de historias, tenés que pensar en huir de tu autosuficiencia, porque te va a matar a vos y a tu familia. No hay manera de que la autosuficiencia espiritual no te mate.
y no mate a todos aquellos que te rodean. ¿Sí? Es decir, ese espíritu autosuficiente, temerario, característico de todos los que hemos pasado por el paganismo, todos aquellos que no hemos nacido de nuevo, ¿no? Esa idea de que todo depende de mí y de que yo en definitiva soy quien se sustenta, esa idea típica es la idea que finalmente no es compatible con la religión verdadera. Cuando leemos historias de este tipo, debes huir de tu autosuficiencia, porque inevitablemente te va a llevar a la ruina espiritual. Debes esforzarte por rendir cuentas, por pedir consejos a otros creyentes, por cultivar una vida de dependencia genuina en Dios, de amor a Cristo, abandonando toda religiosidad. La gente religiosa viene a las iglesias porque teme el castigo verdadero al infierno, es decir, ciertamente están convencidos de que el infierno es su lugar de destino si no se ponen las pilas, digamos, ¿no? Esa es la certeza que tienen muchas personas religiosas, digamos. Yo, en mi caso particular, fue un caso así, antes de conocer el Evangelio. El texto de hoy nos muestra que podemos gozar de muchos privilegios espirituales y verdaderos. Sin embargo, por la necedad del corazón y el orgullo, todas las maravillosas oportunidades pueden ser desperdigadas y desperdiciadas. Tenés que buscar la conformidad con Él, buscar la comunión honesta con otros santos para ser reprendido, exhortado y animado. Amados hermanos, veremos aquí que Dios no utilizó un ángel para ungir a Samuel. No utilizó ángeles para que se reúnan en la compañía de los profetas. No utilizó cuervos, utilizó personas. Utilizó personas. Sin embargo, vemos que cada una de las oportunidades fueron perdidas. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido a causa de nuestro orgullo y autosuficiencia? Quien les habla, que es mi caso, puedo dar testimonio de que yo he perdido muchas oportunidades, más de las que me gustaría admitir o recordar. Tiempo, dolor y por sobre todo, que es lo peor de todo, que es deshonrar a mi amado Señor. Algo preocupante de esto es que aunque los privilegios puedan ser muchos y muy gloriosos y sublimes, el corazón es lo suficientemente necio como para negar la realidad más absoluta, más evidente, más cabal de todas y enceguecer de una forma muy profunda a su propia víctima. Es decir, todas aquellas personas que no, de alguna manera, se nieguen a una verdadera comunión profunda, a una verdadera práctica profunda y genuina de los medios de gracia, están condenados por su propio orgullo, están condenados por su propia autosuficiencia, están condenados a no aprender nunca de los errores y a repetirlos y a repetirlos y a repetirlos, y con eso perder el tiempo, con eso sembrar dolor por todos lados, pero por sobre todas las cosas deshonrar a Dios. Entonces, amados hermanos, yo creo que la enseñanza más clara es que hay que dejar el paganismo. Todo aquello que te sirvió para sobrevivir cuando no eras cristiano, ahora es basura. Es un lastre del que te tenés que librar. Es una basura, es un ancla que te detiene en tu santificación. Todo aquello, y te digo una cosa, no hay suficientes privilegios espirituales es decir, que no vayas a malograr. Es decir, aunque tuvieras todo el tesoro de las bendiciones espirituales posibles, habidas y por haber, te aseguro que por no abandonar el paganismo de todo tu corazón, estás condenado a desperdiciar todas las bendiciones. Estás condenado a deshonrar a Dios, a perder el tiempo, a sembrar dolor y a cosechar frutos amargos. Estás condenado a eso. Ahora nosotros, si bien somos calvinistas, creemos en la soberanía de Dios, confiamos que cada exhortación de la palabra de Dios se la está diciendo a los creyentes. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros creemos eso, creemos que todo esto que vamos a escuchar en este día es para que tomes nota. No es para que uses la soberanía de Dios y pensar que estás condenado. Es todo lo contrario. Justamente porque Dios es soberano es que todavía estás escuchando estas reprensiones. Justamente porque Dios es soberano, pero además es misericordioso. Él advierte hasta el final. Pero te quiero decir una cosa, hay un final.
hay un final. Jesús advirtió hasta el final a Judas. Dios advirtió hasta el final a Saúl. Pero hasta el último momento que se pudo ser advertido, se advirtió. Pero el final llega. Esa es una certeza que también la soberanía de Dios ha determinado. Entonces la palabra de Dios apela a tu voluntad, apela a tus oídos, a que escuches, a que prestes atención, a que observes cuál fue la experiencia de este hombre para no repetirla en tu vida. Proverbios 1, 23, 30 dice: volveos a mi reprensión, he aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando venga lo que teméis. Cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Yo tengo muy claro que todos los hombres somos pecadores, que todos los hombres somos pecadores irrecuperables necesitados de la gracia de Dios, pero confío que la palabra de Dios dice que Dios ha puesto pastores, maestros y que ha dado hermanos en Cristo para que seamos exhortados, animados. El Espíritu Santo obra a través de la gente que nos rodea. Entonces, aquella persona que se niegue a poner toda su confianza en que los medios de gracia funcionan para santificar, está condenado al pecado, está condenado a la perversión, está condenado a perder todos los privilegios espirituales y vivir una vida que deshonra a Dios diciéndose que es cristiano. Debemos entonces notar que cada lección que el Señor nos da lo hace para que perseveremos en los medios de gracia, y eso redundará en que podamos matar nuestro orgullo, que es muy enceguecedor. Amados, el orgullo enceguece de una manera que no te das cuenta. Ahora hay un límite, hay un límite hasta el cual tu orgullo personal te puede enceguecer a los demás, es decir, puede engañar a los demás. Es decir, tu actitud orgullosa, o la mía, o la de cualquier persona, va a engañar a mucha gente. Y lo va a hacer durante mucho tiempo, lo puede hacer durante mucho tiempo, y lo puede hacer además de una manera muy profunda. Pero tiene un límite. Ahora, el engaño para adentro no tiene ningún tipo de límite, no hay fondo. Es decir, uno nunca puede ser suficientemente engañado por su propio orgullo. Es una locura lo que pudiera llegar a engañar. Ahora, ese engaño a vos te va a comer vivo, digamos. Y a los demás, durante un tiempo sí. Pero luego se va a hacer muy evidente porque ya hay un límite, digamos. Hay un límite hasta el cual la gente puede llegar a ser engañada. Todos somos bastante sonsos, pero hay un límite hasta el cual eso puede ocurrir. Y ya todos nos daremos cuenta de cuál es la verdad. Al poco tiempo, las cosas se van a manifestar. Ahora, ¿qué ocurre? Como el engaño para adentro no tiene fondo, en algún momento la soga se va a cortar. Y lo que va a salir afuera es lo que de verdad hay. Entonces, amados, no despreciemos el consejo del Señor y no quitemos el oído de lo que veremos en el día de hoy. El contexto general es el de Israel pidiendo un nuevo rey cuando los hijos de Samuel caen en pecado. Eso está en 1 Samuel 8, del 4 al 5. Ellos piden un rey, como las demás naciones. Habían experimentado 20 años de paz y prosperidad y tenían miedo que eso se pierda. Y se les ocurre que la mejor idea era tener un rey como las demás naciones, no un juez como Samuel. Entonces piden esto y luchan con Samuel y finalmente ellos están convencidos de que el rey, que es como las demás naciones, va a ir y pelear sus batallas. No solamente este rey les va a traer prosperidad y paz, además los va a enriquecer, va a acrecentar los territorios los que ellos van a poder tener. Dice que la convicción de ellos en 1 Samuel 8, del 19 al 20, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Miren lo necio y lo sonso que fueron, ¿no? El contexto inmediato es que entonces Dios dice: bueno, les voy a dar un rey. Pero ese rey fue
fue tomado del pueblo y es un hombre que evidentemente no pasó por ningún trato de Dios previo. Era un hombre ignorante de la palabra de Dios, un hombre que no sabía quién era Samuel, un hombre que no subía todos los años a expresar adoración al Señor. Incluso veremos al final de todo que él tenía tan mal testimonio que justamente la conducta cristiana, es decir, la supuesta manifestación espiritual, en realidad luego se terminó convirtiendo en un proverbio. Y no estamos rodeados nosotros de tantos proverbios cristianos, por culpa de falsos cristianos. ¿Cuál es el proverbio ahora? Uy, debe ser evangélico. Seguro que debe ser evangélico. Ese o lo que muchos dicen, tener cuidado con los evangélicos. Y tenemos un montón de cosas que pudieran ser proverbiales entre los paganos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, justamente por esto, porque llamándose cristianos, se han cansado, y con la palabra de Dios en la mano, se han cansado de borrar con la mano, con el codo lo que decían con la mano, lo que escribían con la mano. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, Dios llama a Saúl y lo hace ungir por Samuel, el profeta de Dios. Y es lo que vemos en los versículos 9, capítulo 9, del 26 al 27. Primera de Samuel 9, del 26 al 27 dice: al otro día madrugaron al despertar, al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado. Dijo: levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Entonces Saúl había llegado con el criado a donde estaba Samuel. Samuel lo hace que pase la noche, lo trata, le va dando un trato real y luego lo unge de manera secreta. Y le dice: decile a tu criado que vaya para adelante y yo te voy a declarar la palabra de Dios a vos en privado. Entonces vemos que el proceso de hacer rey a Saúl implicaba dos pasos. Primero, tiene que ver con una ceremonia privada que se relata en este texto. El segundo paso va a ser una elección pública, seguida más tarde por una coronación. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero lo unge en privado, luego le da algunas señales y promesas para confirmar lo que se había dicho anteriormente. Y luego va a haber una ceremonia pública de coronación. Luego va a haber una ceremonia pública. Versículo 1. Vamos a ver la unción privada. Eso está en el versículo 1. Primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y lo que vamos a ver, amados hermanos, es esto. Que es eso lo que les quiero decir. Todas las oportunidades que Saúl fue desperdiciando, todas las oportunidades que él fue desechando, todos los consejos y las lecciones tan importantes que Dios le iba dando en cada paso. Y él una a una las fue desoyendo. ¿A causa de qué cosa? A causa de su paganismo. ¿Sí? Orgulloso, autosuficiente, ignorante. ¿Qué es lo que caracteriza a la gente pagana? ¿No? Es el orgullo, es la ignorancia de las cosas espirituales, es la falta de temor de Dios, es la falta de entendimiento de las cosas santas. Vemos una escena muy emotiva, donde el profeta de Dios es quien da la bendición y el rey escogido es el receptor de todo esto. De esta manera, Saúl es separado para un ministerio específico por medio de la unción. Y esto un poco, hasta parece un ejemplo como de la vida cristiana, ¿no? El cristiano es separado por la unción y ¿qué les da? Son dadas promesas, digamos, ¿no? Qué importante que son las promesas para la vida cristiana, qué importantes que son. Cuando uno es separado para Cristo, para vivir para Él, ¿qué es lo primero que un cristiano necesita? Son las promesas de que Dios va a estar con nosotros. Es lo primero que vos necesitas cuando venís a la fe. ¿Qué es lo que más necesitas luego que te viniste a Cristo? Es tener la convicción, la certeza de que luego Cristo te acompañará, ¿no? Qué importante que es para avanzar.
tener las promesas de Dios en la mano, pero no es solamente tener las promesas, además creerlas. Y ahí viene el gran problema de muchos. No solo tener las promesas, es además creerlas. Es lo que advierte el autor de la carta a los Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No solamente hay que tener las promesas, hay además que creerlas. Y si las crees, eso conduce a acciones concretas, muy concretas, medibles, ¿sí? Cuantificables. Decisiones concretas, cuantificables. Si vos decís que crees en una cosa, tu conducta tiene que ser esta. Si es esta, entonces no lo crees de verdad. Es así de sencillo. La fe de las personas se observa, se evidencia por lo que dice Santiago, por las decisiones que toma, por lo que hace. ¿Sí? Podemos decir un montón de cosas, podemos creérnosla a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? ¿No nos ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Pero hay una distancia tan grande entre el decir y el hacer, entre el creer y el obrar, ¿sí? Que es la distancia justamente de la fe y de la gracia que el Espíritu Santo opera en un corazón verdaderamente. Esa es la distancia, o sea, es una distancia abismal. Entonces, fue separado por la unción. Y miren cuántos privilegios que se le dio ahí en el versículo 1. ¿Cuántos privilegios? Porque Dios elige al hombre más insigne de todo Israel para esta comisión. Además, el aceite de la unción era un símbolo del favor de Dios y de la elección de Dios sobre él. Tercero, el beso, un símbolo de cariño, respeto y sumisión. Por último, todos estos símbolos no quedan en la libre interpretación, porque lo unge, lo besa, pero no son símbolos vacíos. Le da cuál es la interpretación correcta de lo que está pasando. No solamente hay símbolos, no solamente hay una demostración de afecto y de cariño y de toque, ¿no? Estos días estaba escuchando justamente la importancia del toque en la fe. Sproul meditaba sobre eso, ¿no? Cómo el toque, el ser tocados es fundamental para los seres humanos. Es una de las máximas expresiones de cariño que podemos sentir. Aunque alguien no nos diga nada, cuando estamos en un momento de mucha tribulación y angustia, simplemente con un abrazo nos sentimos mucho mejor. No necesitamos que nos diga nada. ¿Por qué? Porque el toque, el afecto de un abrazo, comunica muchas cosas que son indecibles. ¿Sí? Comunica un tipo de comprensión que no puede ser explicada en los peores momentos. No queremos que nos digan nada, pero sí queremos que nos abracen. O cuando una mujer está enojada con el marido, ¿qué es lo primero que le dice? No me toques, le dice, ¿no? No me toques, le dice, alejate, ¿no? Es un símbolo justamente de un dolor indecible. Simplemente con decirle no me toques, está expresando un dolor que es difícil de expresar de otra manera. ¿Sí? No se le pone a decirle todo porque está enojada, le dice no me toques directamente, ¿no? Entonces vemos que Dios le comunica tantas cosas a Saúl en este momento, lo unge, pero además se acerca, lo besa y no deja esto en la libre interpretación de Saúl, porque Saúl es un ignorante. Entonces él pudiera malinterpretar todo esto que está pasando. Entonces le dice con una pregunta, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? No le deja vacío de ignorancia, sino que le está explicando cuál es el significado de todo esto que estás viendo, de todo esto que estás presenciando. Ciertamente en esto se ve el amor y la paciencia de Dios, ya que aunque en el momento no tenemos entendimiento, sí tenemos memoria. ¿Por qué Dios? Es interesante pensar en esto. ¿Por qué Dios se molesta en tener todos estos gestos con alguien que realmente no los entiende? Porque si vemos esta escena de la unción de Samuel a Saúl, les puedo asegurar que quien estaba mucho más emocionado por todo esto, ¿quién es? Es el que entiende mejor lo que está pasando. Samuel está entendiendo perfectamente lo que esto está pasando. Y Saúl está parado ahí de una manera totalmente ignorante. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se gasta en mostrar tantas manifestaciones de afecto a alguien que es un ignorante, como Saúl? Bueno, por la misma razón que lo ha hecho con todos nosotros cuando éramos ignorantes de estas cosas. Porque en el momento no tenemos entendimiento, pero sí tenemos memoria de las cosas. ¿Sí? En el momento no entendemos lo que está pasando, pero sí cuando pasa el tiempo, cuando recordemos
las situaciones que vivimos, esas situaciones van a ser un faro para nosotros en esos momentos de lucha. Esto solo será de ayuda para aquellos que se humillan delante de Dios, pero para los impíos y rebeldes, los actos condescendientes de Dios serán un motivo más de condenación. Dios tiene todos estos gestos con nosotros, y con Saúl lo tuvo, no porque pensaba, no porque Saúl entendía lo que estaba pasando, es porque Saúl puede recordar, es porque el Espíritu Santo puede traer a la memoria los gestos que Dios ha tenido con nosotros y utilizarlos en momentos especialmente difíciles. ¿Sí? ¿No les ha pasado a ustedes que en el momento fuiste tan ignorante de las cosas que Dios estaba haciendo, pero cuando pasó el tiempo y en medio de una situación te fuiste a ese lugar, a ese momento en el cual Dios te estaba hablando, en el cual Dios te estaba consolando, y ahora entendés el significado de lo que viviste, ¿no? Ahora voy a repetir una frase en cada una de las cosas. Samuel no valoró esto. Saúl no lo valoró. Desgraciadamente no lo valoró. Y no solo fue separado y ungido, y fue tratado con amor y afecto de parte de Dios por medio de Samuel, sino que además, en ese gesto de beso y en ese gesto de preguntarle, Samuel se está presentando como el primer súbdito de este rey. Es un rey ignorante, joven, ignorante de las cosas de Dios, pero Samuel es un hombre obediente, temeroso de Dios, que sabe que la obra de Dios puede terminar de cualquier manera y que él no le es lícito preguntarse, bueno, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Sino que él tiene que someterse a lo que Dios... Y entonces, si Dios dice, este hombre es el rey, entonces yo quiero ser el primero en someterme a él. Entonces, Saúl tiene enfrente no solo al juez y al sacerdote y al hombre más insigno de Israel, sino también tiene a su primer súbdito. ¿Sí? Vemos justamente por así decirlo, este gesto de humildad y de afecto de Samuel, primeramente para con Dios y luego para con su rey. Y vemos que le va a dar 3 señales para confirmar esto. Vamos a ver la primera señal, está en el versículo 2, vamos a leerla juntos. Primero, se va a encontrar con 2 hombres que le dirían que los animales perdidos habían sido encontrados. Noticias que Saúl ya había escuchado antes de Samuel. Entonces, imagínate, te ungen por rey y lo primero que necesita esa persona es confiar, necesita conocer a Dios. Voy a ser el rey de Israel. ¿Quién te ha ungido por rey? Jehová, le dice, ¿no? No le dice yo te estoy ungiendo, sino que le dice claramente, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Esto también es interesante de pensar, amados hermanos. Cuando los hombres de Dios hablan, es Dios el que habla. ¿Sí? Yo no me creo tan soberbio de pensar que, que yo soy el representante de Dios en la tierra, o que soy un papa, o lo que sea. Pero sí creo firmemente que el Espíritu Santo me ha utilizado en muchas situaciones, primeramente para mí mismo y luego para otros, mucho más allá de la comprensión que yo he tenido de las cosas. Y nosotros somos cesacionistas, no creemos justamente en que las manifestaciones del Antiguo Testamento se sigan manifestando hoy de la misma manera, pero sí creemos que Dios ha puesto pastores y maestros en las iglesias. ¿Para qué cosa? Para escuchar la reprensión. Cuando una persona, justamente estos días he hablado de este tema con el pastor Riff, y él me decía, muchas veces la gente digamos, piensa que el consejo es humano, digamos, y que el consejo es una opinión del pastor Alejandro Riff. Pero en realidad yo estoy seguro de que esta es una convicción que Dios está poniendo en este lugar y es un peso, tiene un peso y una carga en el corazón en el cual Dios justamente comunica, le hace entender, le hace dar cuenta, le hace ver a los pastores, a los maestros, por medio de la palabra de Dios, cuál es la realidad espiritual que tiene enfrente. Y es el deber, por eso, o sea, si fuera un consejo humano, entonces luego si el pastor lo da o no lo da, no pasa nada. Ahora, si lo que ese hombre está diciendo en realidad es un consejo de Dios, ese hombre luego rendirá cuentas si no lo dice. Si no fuera tan importante, entonces Dios no le exigiría cuentas a esos hombres.
No nos exigiría cuentas a los que en algún momento puedan anhelar el pecado. ¿Por qué me exigiría cuentas si en definitiva es un consejo mío? Ahora, si es Él el que habla, a través de hombres, ha hablado a través de la historia, entonces será Él quien me exija cuentas a mí y será Él quien te exija cuentas a vos. ¿Sí? Entonces, no fue, aunque Samuel puso la mano, quien estaba ungiendo a Saúl era Jehová el Señor. La primera señal, versículo 2, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Raquel, ¿quién es Raquel? ¿Recuerdan? Raquel era madre de, ¿quién fue madre? De Benjamín. Es decir, lo está haciendo que vaya a la tumba. ¿Y de qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín, ¿no? O sea, lo está haciendo que vaya a la tumba de su tatarabuela y en ese lugar se va a encontrar en territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, con dos hombres, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces, en esta primera confirmación que Dios le está dando, amado, por eso, presten atención a las confirmaciones de que el Señor te puede ir dando en tu vida. ¿Sí? Si yo estoy casado, les puedo asegurar una cosa. No sé todo lo que el matrimonio significa, pero era la voluntad de Dios que yo me case, indudablemente. Por eso estoy casado. Eso es una señal inequívoca de que yo debo honrar mi matrimonio. No hay duda de eso. No hay ningún tipo de duda. No es que yo puedo, bueno, está bien, tal vez no era la voluntad de Dios que me case. Entonces no debería honrar a mi esposa. No. No te olvides de que las señales es Dios el que las está dando para enseñarte, para reprenderte, para exhortarte, para corregirte. No desprecies el consejo del Señor. ¿Sí? Que nos congreguemos hoy domingo es una señal también. Es una señal que glorifica al Señor. Es una señal de que Cristo regresará. Es una señal de que Él resucitó de la muerte. Entonces, estas son señales concretas, tan concretas como las que se acaba de mencionar acá. ¿Y qué es lo que Dios estaba queriendo enseñarle con esta primera señal al futuro rey de Israel? Esta experiencia que tuvo el joven rey le comunica que Dios es alguien que trabaja aunque Él no está haciendo nada. Lo primero que una persona que tiene una posición de autoridad tiene que saber es que aunque yo no vaya a buscar las asnas salieron porque Dios hizo que salieran y volvieron porque Dios hizo que vuelvan. Aunque Él no se preocupó por encontrar las asnas fueron encontradas por Dios, porque también habían sido perdidas por Dios. ¿Sí? Uno de los mayores fracasos de Saúl como líder fue su incapacidad para apartarse de las situaciones y dejar que Dios trabaje, y también lo es para muchos cristianos hoy. Dios le aseguró que él podía resolver sus problemas, aunque él no estuviera trabajando. Eso es una de las cosas que concretamente, de manera concreta, ¿sí? Aunque él había dejado de buscar las asnas fueron encontradas por Dios. Y esa es una de las principales lecciones que tenemos que aprender aquellos que tenemos alguna posición de liderazgo. En el lenguaje moderno, Saúl era un tipo obsesivo que quería tener todo bajo su control estricto. Sin embargo, mientras Saúl y sus sirvientes cenaban con Samuel, Dios estaba trabajando, salvando a los animales que se habían perdido. Juan Calvino dice, no hay nada de lo que sea más difícil convencer a los hombres que de que la providencia de Dios gobierna este mundo. También aseveró, declaramos por la providencia de Dios no solo el cielo, la tierra y las criaturas inanimadas, sino también los consejos y voluntades de los hombres. Están gobernados de modo que se mueven precisamente hacia ese fin destinado por Él, por Dios. Entonces, tristemente, los gentiles y profanos siempre erran en estas cosas. Jesús dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Miren la cantidad de preguntas que tiene la persona que no es capaz de confiar en la obra de Dios. Está lleno de preguntas, lleno de dudas. Le contestás,
Pregunta, ¿qué comeremos? Bueno, Dios no te ha dado para comer, sí, pero ¿y con qué me voy a vestir? ¿Pero Dios no te ha dado con qué vestirte? Bueno, pero ¿dónde voy a dormir? No hay ninguna respuesta que pueda calmar a una persona que no confía en la providencia de Dios. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna respuesta que se le pueda dar porque su corazón pone todas sus esperanzas en lo que él es capaz de obtener, en lo que es capaz de lograr, en lo que es capaz de hacer y no en lo que Dios es capaz de darle. Entonces siempre pone mal las prioridades, siempre se enfoca mal, siempre se da de un extremo al otro. Jesús dijo que esto es lo que hacen los gentiles. Tristemente, los gentiles y los profanos siempre erran en esta cosa, de un lado o del otro. Fracasan por ansiosos o fracasan por perezosos. Nunca saben descansar en el Señor y tampoco obrar adecuadamente. La providencia de Dios para ellos siempre es algo esquivo. Es algo a lo que le temen y eso los empuja a la impotencia y a la pereza. O es algo en lo que no creen y por eso viven afanados. Pero los hijos de Dios esperan confiados en la providencia y saben que Dios tiene un propósito esperanzador para sus hijos. Son capaces de encontrar el equilibrio, como dice el profeta Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Encuentra el equilibrio el cristiano. Ahora el pagano, el gentil, es incapaz de encontrar un equilibrio. La providencia lo aplasta porque es algo a lo que le teme, es algo a lo que lo hunde, ¿sí? O lo pone ansioso porque es algo en lo que no cree. La segunda señal está de los versículos 3 al 4. Dice, y luego que de allí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suban a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y un tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. La segunda señal, en la encina de Tabor, en la palabra encina es la palabra roble, donde se reuniría con estos 3 peregrinos que se dirigían a Betel. Esta segunda señal iba a confirmar la autenticidad y legitimidad del acto de ungir a Saúl por parte de Samuel. 3 hombres que iban de camino a un lugar dedicado a la adoración en Betel, le presentarían a Saúl comida destinada para el uso de alguien que fuera ungido. Aunque los peregrinos originales querían que los 2 panes fueran un regalo para alguno de los sacerdotes de la orden de Aarón, la aceptación de la comida por parte de Saúl requeriría que aceptara la legitimidad de su propia unción. ¿Se entiende? Decir que estos peregrinos que llevan panes para hombres ungidos se los dieran a él, era una señal que confirmaba su propia unción. ¿Está? Spurgeon dice, iban a ofrecer a Dios una ofrenda vegetal y una ofrenda de agradecimiento. ¿Cómo podía Samuel haber sabido todo esto si Dios no hubiera ungido los ojos y lo hubiera convertido en un vidente que podía ver lo que otros no veían? Como todavía no había un santuario central, estos 3 cabritos pudieran haber sido para sacrificios, por ejemplo, de tipo de agradecimiento. Es decir, que había hombres piadosos todavía en Israel. ¿Dios qué le estaba enseñando a Saúl con esta tercera señal? Que Dios no solamente podía resolver sus problemas, sino que también Dios podía suplir sus necesidades. Es decir, él estaba preocupado porque las asnas se habían perdido, ¿o no? Y así estamos preocupados, pueden estar preocupados la gente por muchas cosas. Bueno, mientras él estaba siendo ungido, Dios encontró las asnas. ¿Sí? Y él, recuerdan que él no tenía pan, y luego ¿qué hace? Bueno, le dan lo único que tiene al profeta. Y ahora sale de nuevo y le dan un panes, pero que en realidad son panes específicos que eran para los sacerdotes. Entonces en este acto estaba validando su propia unción. Spurgeon dice, de estos hombres recibirás tu primer tributo como rey. Te darán 2 panes para enseñarte a evitar todo lujo y a no ser un rey que se deleita en alimentos delicados y exquisitos. Comerás como lo hace el pueblo. Entonces Dios muestra no solamente que Dios es su ayudador, que puede resolver sus problemas, también le muestra que es su proveedor, pero que en esta provisión que Dios le va a dar, no será la provisión que le da a los demás, no será la provisión que reciben los reyes paganos, es la provisión que recibe un rey humilde, que es como los demás del pueblo, ¿no? Todo aquel deleite que busque por encima de esto, deberá ser buscado por su propia voluntad.
haciendo lo mismo que hacen los paganos. ¿Cuál es el problema con esto? Que Saúl tampoco aprendió esta lección. No aprendió ninguna de las lecciones que vamos mencionando, ni de la unción, ni de la primera señal, ni de la segunda señal. ¿Tendremos alguna esperanza para la tercera? La tercera señal tiene que ver con el poder espiritual. Versículos 5 al 7. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, miren esto es tremendo, delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esa palabra es dunamis, o sea, con un poder que solo le pertenece a Dios, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Saúl se iba a reunir con una banda de profetas que regresaban de la adoración del lugar alto y estarían profetizando. El Espíritu Santo de Dios vendría sobre Saúl en ese momento con poder, con dunamis, y se uniría a la compañía de profetas en una adoración extática, sobrenatural. En este signo Dios le muestra a Saúl que podía sustentarlo con el poder espiritual que necesitaba para el servicio. Dios no solamente está trabajando, ayudándolo en las cosas de este mundo, como puede ser encontrar una asna perdida. Dios no solo además le va a proveer lo que necesita para que se comporte como un rey humilde, como los demás personas del pueblo, sino que además también Dios lo va a capacitar espiritualmente, porque también es una tarea espiritual, no solamente es una tarea política, con dimensiones geopolíticas, es una tarea de dimensiones espirituales principalmente. Por eso no dice que que los panes fueron dados con poder o que las asnas hubieran sido encontradas con poder, dice que la provisión espiritual es dada con poder. ¿Se entiende eso? Warren Wiersbe dice: ¿quién es suficiente para estas cosas? Es la pregunta en el corazón de cada siervo de Dios, citando Colosenses 2.16. 2 Corintios 2.16. Y la única respuesta correcta es: nuestra suficiencia proviene de Dios. Sin embargo, más tarde Saúl se iba a volver autosuficiente y rebelde, y el Señor le quitaría el Espíritu Santo. Por desgracia, Saúl no aprendió tampoco esta lección. Y ahora vamos a los versículos 9 al 13. De las tres señales, solamente la última es descrita. En los versículos 9 al 13, estas tres señales ocurrieron, pero solamente la última se describe. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, miren, esto es tremendo, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Esa es la pregunta. Y bueno, y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Spurgeon dice: hablarás de Dios con entusiasmo, movido por una pasión santa. Hablarás como un hombre inspirado. No creo que Saúl haya llegado a conocer realmente al Señor en lo más íntimo de su alma. Después de que Samuel lo ungiera, se convirtió en otro hombre, pero nunca llegó a ser un hombre nuevo. Se convirtió en otro hombre, pero no en un hombre nuevo. Y la sensación de la presencia de Dios que tenía no era comparable a la presencia de Dios que disfruta un verdadero santo. Se puede gozar de beneficios ciertos por estar en una congregación de santos, como lo vemos aquí, pero eso no te hace salvo. Judas también fue santificado por la presencia de Cristo, pero no nació de nuevo, y al poco tiempo sus verdaderos instintos brotaron. Ciertamente fue santificado. La pregunta es, entonces, ¿el Espíritu de Dios puede venir sobre la vida de una persona, mudarlo de nuevo, cambiarle el corazón, pero luego esta persona perderse en el infierno? Bueno, una posición arminiana diría que sí, que la salvación se puede perder. Nosotros no creemos que la salvación se pueda perder de ninguna manera.
Lo que nosotros vemos en este texto es en realidad una santificación, pero de tipo moral y en cuanto a los propósitos de Saúl. Creemos que es una santificación que viene por el efecto. Vean que el Espíritu de Dios no le cae estando él solo, ¿sí? Estando él solo, sino que la presencia de Dios cae sobre él, estando él en la compañía de otros santos. Entonces, ¿el Espíritu de Dios cayó solamente sobre él o sobre todos los santos? Y él también fue, por así decirlo, movido a hacer lo mismo que estaban haciendo los otros. Sabemos que no es como pasó, por ejemplo, en el caso de Lidia, la vendedora de púrpura de Tiatira, ¿no? Que todos estaban escuchando, pero dice que Dios le abrió el entendimiento a ella para que creyera lo que Pablo decía. Lo que creemos aquí es que efectivamente hay una bendición que está cayendo sobre verdaderos creyentes, pero Saúl no es un verdadero creyente, sino que él está siendo beneficiado por la compañía de esos santos. Él se ve beneficiado por eso. Dice Warren Wiersbe, cuando Saúl se apartó de Samuel para comenzar su viaje a casa, Dios le dio otro corazón. No lea la regeneración del Nuevo Testamento en esta declaración, se refiere principalmente a la actitud y perspectiva diferente. Este joven agricultor ahora pensaría y actuaría como un líder, el rey de la nación, un guerrero estadista cuya responsabilidad era escuchar a Dios y obedecer su voluntad. El Espíritu Santo lo capacitaría para servir a Dios mientras caminara en obediencia a su voluntad. Debido a que Saúl se volvió orgulloso e independiente y se rebeló contra Dios, perdió el poder del Espíritu, perdió su reino y finalmente perdió la vida. Dios, vean esto, que nunca obra directamente sobre Saúl estando él solo, como ha ocurrido con Cristo, por ejemplo, o como ha ocurrido con otros personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Sino que lo coloca en la compañía de otros creyentes verdaderos y ahí es cuando él se beneficia de los frutos del Espíritu. Pero sin él realmente haber sido regenerado. Entonces lo que creemos que él está experimentando es una santificación de tipo moral, pero no una santificación, por así decirlo, de tipo espiritual. Él no está naciendo de nuevo. Creemos que es la santificación, por ejemplo, que vemos también, es la misma que ocurre, por ejemplo, en Primera de Corintios, que ocurre en Primera de Corintios 7, 14, donde dice que la mujer incrédula, la mujer creyente no se separe del marido incrédulo, o el marido creyente no se separe de la mujer incrédula, si el marido es creyente no se separe de la mujer, aunque sea incrédula, porque la santifica. Ahora, si esa santificación fuera una santificación salvífica, entonces nosotros tendríamos que bautizar, es decir, tendríamos que considerar que la persona posicionalmente es santa, y si es santa, es heredero de la gracia de la vida, y hay que darle la cena del Señor, y también hay que bautizarlo, ¿sí? Porque es una santificación para salvación, ¿sí? Pero no vemos que eso sea el caso. Vemos que es el mismo caso de Judas. ¿Judas fue santificado estando con Cristo? La respuesta es que sí. Me van a decir, bueno, pero si Judas robaba, sí, robaba, pero no era un traidor. En el mismísimo instante que se apartó de Cristo, además de ladrón, se convirtió en un traidor. Fue entregado a todas sus pasiones, a toda la fuerza de su pecado, fue entregado cuando, en el mismísimo instante en el que se apartó de la comunidad de los apóstoles y de Jesucristo. En el mismísimo instante que Saúl se apartó de la comunidad del pueblo de Dios, ¿qué hizo? Terminó con una espada clavada en la panza. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos. No creemos que una persona pueda estar, por así decirlo, en el nuevo pacto o en el pacto de gracia y que luego esa persona termine condenada. No creemos eso. Lo que creemos, justamente me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con Saúl? ¿Él no era un hombre circuncidado? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ese pacto, el pacto que Dios hizo con Israel, que se compone del pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Moisés y el pacto de Dios con David, no son pactos de salvación. Son pactos justamente que tienen aspectos, características espirituales, étnicas, por ejemplo, que nos ayudarán luego, que tienen un sentido. ¿Por qué?
Porque justamente si vos no tenés un pacto de raigambre étnica, ¿cómo vas a saber quién es el descendiente de David? No lo podés saber eso. Si vos no tenés un pacto de características nacionales, ¿cómo vas a saber que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá? Si en definitiva la ciudad no importa. ¿Se entiende? Ahora, como sí importa, porque en el pacto de Dios con Israel eso importa, entonces se pueden brindar señales anticipadas de quién va a ser el Mesías. Y ese es el sentido. Entonces Saúl estaba en pacto con Dios, por supuesto que sí, pero no era un pacto de salvación. No era un pacto es decir, no era el pacto de gracia. No era el pacto de gracia, y por eso él terminó justamente con una espada clavada en la panza. ¿Sí? Terminó suicidándose, como lo hizo Judas, como lo han hecho todos los apóstatas. Disfrutan temporalmente de la compañía de los santos y son bendecidos a través de ella. No, ¿se entiende? Es decir, los profetas de Dios y la gente que verdaderamente nació de nuevo era bendecida a pesar del pueblo de Dios. No gracias, era a pesar del pueblo de Dios, que es el caso por ejemplo, de Elías, o es el caso de muchos profetas. Eran bendecidos ellos a pesar de la apostasía del pueblo. Pero acá es al revés. En la comunidad de la gracia, la gente es bendecida y es santificada gracias a que está en el pueblo de Dios. ¿Sí? Y esa es la distinción, una de las distinciones fundamentales del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había impíos, esclavos, gente que no conocía a Dios, y en la comunidad del nuevo pacto, justamente, todos le conocerán. Y es un conocimiento salvífico. ¿Sí? Es un conocimiento indeleble en el que tienen escrita la ley de Dios en sus corazones. Conclusión final. Vemos que este hombre nunca aprendió de ninguna de todas estas lecciones. No confió en que Dios podía resolver sus problemas, no confió en que Dios le iba a proveer, no confió en que Dios le iba a capacitar espiritualmente para las tareas que tienen que realizar. Todos los hombres aquí tienen una gran tarea por realizar, una gran tarea por realizar. ¿Es importante que lleves el pan a tu casa? Es importante, es fundamental que lo hagas, porque si no revelarías que no sos un creyente. ¿Sí? Es importante eso, sí. Es importante que gobiernes en tu casa, es muy importante. Es muy importante, pero te digo, la tarea más difícil de todo es la tarea espiritual. Y es en la que nos debemos sentir específicamente necesitados de Dios. Es la que realmente nos debe preocupar. No debemos hacer caer en nuestros propios vicios personales a aquellas personas que dependen de nosotros espiritualmente. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y necesitamos la gracia de Dios para eso, especialmente para todo, para todas las cosas, ¿sí? Pero especialmente para esta, porque esta casó con poder sobre Saúl. Conclusión final. Hebreos 13:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hebreos 13 dice esto, 16, 17. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amados hermanos, abandonemos toda autosuficiencia, abandonemos toda astucia, estrategia, toda forma de pensar que teníamos cuando no éramos cristianos, porque ahora no nos sirve. Nada de eso sirve, todo lo contrario, son lastres contra los que debemos luchar y que a través de los medios de gracia debemos mortificar. Pensemos cuántos privilegios hemos perdido, cuántas bendiciones temporales y eternas has desperdiciado por necedad y orgullo. Pensemos, hermanos, hasta cuándo la mentira, el engaño, la simulación y las faltas de fruto de humillación real.
Pidámosle a Dios que nos dé su gracia, amados hermanos. Terminamos con una oración.